sea Sí. lo que sea que hagas. Estamos en comunicación con la doctora Esther Pineda. Buen día, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Gracias por atendernos y dispensarnos un poco de tu tiempo. Doctora, queremos hablar contigo sobre el flagelo que estamos teniendo en Paraguay y creo que en toda la región en Sudamérica, los casos de feminicidio. Sí, absolutamente el feminicidio o femicidio, según haya sido tipificado en los distintos países de América Latina, es sin duda una de las problemáticas que con mayor fuerza nos está afectando a las mujeres, uno de los riesgos más latentes al que estamos expuestas y ante el que lamentablemente sigue sin haber respuestas institucionales efectivas, eficientes, oportunas y contrario a lo que se espera que estos delitos comiencen a disminuir, por el contrario progresivamente aumentan y no solo aumentan en términos numéricos, sino que además se ha profundizado, se ha intensificado la crueldad y la violencia en la que esto se realiza. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos acá números terroríficos, doctora, en Paraguay, sobre el caso de feminicidio, ¿verdad? En el 2018 tenemos 50 víctimas, 22 huérfanos. En el 2019, 37 víctimas, 55 huérfanos. En el 2020, 36 víctimas, 61 huérfanos. En el 2021, 36 víctimas, 50 huérfanos. En el 2022 acaba de sumarse una víctima más y estamos empezando agosto. 28 víctimas y 58 huérfanos. Es huérfano al decir, son hijos, ¿verdad? Imagínense la familia que queda enlutada y todo el sufrimiento que hay detrás, ¿verdad? Sí, sin duda Paraguay es uno de los países de la región, ningún país de América Latina escapa de esta problemática y ningún país de América Latina ha logrado disminuir los índices de femicidio, pero sin duda Paraguay es uno de los países con altos índices de ocurrencia de este delito, sobre todo teniendo en cuenta que es una población pequeña. Las cantidades de estos crímenes que se realizan son muy altos. Además, un aspecto que hay que tener en cuenta es que según las estadísticas de este delito, en Paraguay más del 50% de ellos son cometidos por las parejas o Ujú. exparejas de las víctimas. Sí, sí, Y sí, la sí. mayoría de estas víctimas son mujeres en edad reproductiva, digamos, es decir, entre los 18 y los 50 años es la mayoría de las víctimas. La mayoría de los casos ocurren también en el contexto de la dinámica familiar, es decir, en la vivienda que la mujer compartía con la pareja o donde ella habitaba sola o con familiares después de separarse. Entonces hay un problema, ahí las estadísticas permiten identificar dónde están ocurriendo estos crímenes en mayor medida, no todos, pero la mayoría están ocurriendo en el contexto de la dinámica de pareja, en el contexto de la dinámica familiar, lo cual pudiera facilitar la intervención estatal y la prevención en estos ámbitos. Sin embargo, esto no se está realizando. Además de ello, hay que sumar que muchos de los femicidios que están teniendo lugar en América Latina, como también en Paraguay, se dan en el contexto de la explotación y la trata con fines sexuales, Ujú. se dan también en el contexto del crimen organizado, es decir, cada vez más esto comienza, ¿no?, a afectar o esta violencia de estos grupos comienza a afectar a las mujeres en los diferentes ámbitos en los que hacen vida. Y desde el punto de vista de una posible solución o enfocar el problema ya con una posible solución, ¿cuál sería? ¿Es educación? ¿Es represión? ¿Cómo, cómo se debe encarar este flagelo, esta cuasi pandemia que tiene el Paraguay? ¿Se cortó? Hola, se cortó. Ella está en Venezuela, ¿verdad? Ella, ella está en Venezuela, está manejando o se quedó, se encostó realmente, nos dice producción en una de las rutas de Venezuela.
Y bueno, se cortó, pero qué terrible, che. Desde el punto de vista de los habitantes de Guillermo, muchísimos casos, ¿eh? Es increíble. Es una de las peores pandemias permanentes que tenemos en todo el continente. Fíjate cómo manejan datos que en Paraguay es muy alto. Que Paraguay es muy alto. Muy alto y son los casos que sabemos. Y el feminicidio es la última, es la expresión más brutal de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Imagínate todo lo que hay antes, los casos que incluso no llegan a feminicidio, de Claro, maltratos. claro, del maltrato. O sea, de esa vía crucis constante que tiene la mujer dentro de un hogar, ¿verdad? De la pareja. O sea, En nuestra vida como abogado hemos visto casos que vienen a contarte historias de mujeres que de vivían terror, de secuestradas terror. en una aparente vida familiar, con Sí, un sí, marido, sí, sí, hijos sí. con los que iban a eventos sociales y tienen una vida, No, pero, pero en la, intramuro era una cuestión de... ya desde bajarle, desde quitarle el teléfono para que no tenga amistades. Estamos de nuevo en comunicación con la autora Esther Pineda. Quedamos en la pregunta era, doctora, desde el punto de vista de una posible solución, ¿es educación, es represión, es llegar a condenas más fuertes? En Paraguay es 30 años la expectativa de pena, la máxima es para el feminicidio. ¿Qué sería, cuál sería una posible solución, doctora? Bueno, digamos que las soluciones no vienen de un solo factor o de una sola iniciativa. La solución viene como un fenómeno que es multicausal y plurifactorial. Digamos, las soluciones también deben serlo en la misma medida. Un elemento es la prevención, digamos, la educación y la sensibilización en materia de violencia contra la mujer desde la infancia y en los diferentes ámbitos de la vida, a lo largo de la vida de las personas, en los ámbitos escolares, en los ámbitos laborales, en los ámbitos comunitarios, pero también mejorar, por supuesto, los mecanismos de recepción de denuncias, de atención de las víctimas de violencia. Porque muchos de estos casos ya han sido denunciados, las mujeres acuden a las instituciones de justicia en busca de protección, en busca de acompañamiento y en muchos casos son revictimizadas, en muchos casos la denuncia no es recibida, en muchos casos si bien la denuncia es recibida, esta no es procesada inmediatamente, sino que pueden pasar varios meses, incluso durante esos meses en los que la mujer espera una respuesta, finalmente asesinada. Cuando recibe una respuesta, la familia, ya la mujer lleva varios meses de haber sido asesinada. Entonces, estos mecanismos es fundamental, digamos, la debida diligencia, la rapidez en la atención de estas mujeres víctimas de violencia, que es un elemento que puede prevenir y evitar que esto se convierta en un femicidio. Otro elemento a tener en cuenta es, de alguna forma, la prisión preventiva en los casos en los que se ha identificado que ha habido episodios de violencia física grave, en los que han habido lesiones, en los que hay amenaza de femicidio, porque en muchos casos estas amenazas realmente se convierten en femicidios, realmente concluyen en el asesinato de una mujer y generalmente estos hombres no son, digamos, de alguna forma ni siquiera perseguidos, ¿no? Por las instituciones de justicia, por la policía. Respecto a las penas como tal no previenen la ocurrencia del femicidio, es decir, ningún femicidio en el momento que quiere cometer un femicidio está pensando es que voy a ir a la cárcel durante 20, 30 años, no lo está pensando. Las penas largas son para evitar que estos femicidas, después que ya han cometido el delito, puedan volver a asesinar a otras mujeres, puedan poner en riesgo a otras mujeres, es decir, sacar de la calle a unos hombres que son potencialmente letales para otras mujeres, porque debido las características de este delito, que es un crimen de motivaciones sexistas, de motivaciones motivadas en la idea de propiedad de la mujer, en la idea de inferioridad de la mujer, en la idea de la necesidad de control y subordinación de la mujer, son delitos que tienden a la reincidencia, porque los motivos que los generaron no han sido, digamos, modificados socialmente. Entonces, por lo general, son delitos que suelen ser reincidentes. Entonces, estos diferentes factores deben atenderse, deben además acompañarse con procesos de sensibilización, de educación
sobre la materia, la violencia hacia la mujer y que es ejercida por los hombres a través de los medios de comunicación, en los diferentes espacios educativos, realizar actividades constantes que permitan además a las Se cortó de nuevo. Eh, Aló, ahí. aló, Aló, sí, 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 sí. Estamos de sí, nuevo. Estamos de sí, nuevo. Estamos sí. hablando de los Entonces, factores, de los distintos factores, ¿verdad? Que hace, que hacen a que el victimario llegue a cometer su terrible hecho, ¿verdad? sí, hay diferentes, digamos, motivaciones y que en general están, digamos, el origen de todos estos crímenes es la idea de que la mujer es propiedad del hombre, la idea de que la mujer es inferior, la idea de que la mujer debe encontrarse o mantenerse en una condición de subordinación, de dependencia ante la autoridad y el dominio masculino. Esa es la génesis del femicidio y que lamentablemente estas ideas se han mantenido en nuestras sociedades alimentadas de alguna forma por esas narrativas sociales, mediáticas, culturales, ¿no? La mayoría de los consumos culturales que hacemos a través de series, de la televisión, del cine, videojuegos, de alguna forma normalizan, naturalizan los femicidios, es lo que yo he llamado la cultura femicida. La mayoría de estos contenidos se muestran o digamos, el impulso narrativo de estas tramas es a partir o ocurre a través del asesinato de una mujer. Y esto cuando es presentado de forma constante, cuando no hay un cuestionamiento de esta problemática, cuando no es presentado como un hecho social que debe ser atendido y que es producto de múltiples desigualdades, de alguna forma crea las condiciones para su acostumbramiento, para su normalización en sociedad. La música también ha sido un factor de alguna forma que normaliza este fenómeno. Hay muchas canciones de diferentes épocas, Sí. no solamente actuales y no solamente de los géneros que a veces asociamos a la violencia o a la cosificación de las mujeres, que normalizan y naturalizan el asesinato de las mujeres, cuando de alguna forma las mujeres salen, ¿no?, de ese control o cuestionan esa autoridad masculina. Entonces, estos cambios también deben hacerse a nivel cultural, es decir, cómo dejar de ver y dejar de presentar el femicidio como un mecanismo o como un recurso de resolución de conflictos en el contexto de la relación de pareja, en el contexto familiar. Pero además, como te comentaba, también hay que tener en cuenta que hay unos factores de riesgo en el contexto del femicidio, es decir, el incremento del crimen organizado en algunos países, en algunas ciudades, también las situaciones que vulneran a las mujeres como la explotación y la trata con fines de explotación sexual, es decir, todos estos son algunos factores que incrementan las posibilidades de riesgo de ocurrencia del femicidio. Ya. Guillermo. Doctora, si yo soy presidente del Paraguay y le digo, le consulto a usted y le digo, necesito en los próximos 5 años, una prioridad de mi gobierno es bajar la cantidad de feminicidios y la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son las medidas básicas que tiene que tomar un gobierno a largo plazo para incidir en esos resultados? Lo más inmediato que habría que hacer es mejorar los mecanismos de atención y recepción de denuncias de violencia contra la mujer, contar con personal especializado en la materia, es decir, sensibilizada en la materia, porque a veces muchos funcionarios y funcionarios no están sensibilizados en el tema, revictimizan a las víctimas que acuden a estos espacios a denunciar estas violencias. Estas denuncias no son procesadas rápidamente y la ausencia de diligencia en estos procedimientos de alguna forma termina en femicidios. Esto en primer lugar. En segundo lugar, digamos, la prisión preventiva, casos en los que se ha identificado un riesgo inminente de femicidio en una víctima.
contra la mujer. Y por supuesto esto acompañado en paralelo, porque no se puede dar solamente en ese nivel, esto digamos es para atender, acompañar a las mujeres que ya han sido violentadas y monitorear esos procesos. No se trata solamente de recibir la denuncia y abandonarlo, sino monitorear y acompañar a esta mujer que ha sido víctima de violencia. Además, por supuesto, realizar los procesos de educación, sensibilización, divulgación para la prevención de estas violencias en los diferentes ámbitos, como te decía, educativos, laborales, comunitarios y médicos, que son los diferentes ámbitos en los que la mayoría de las personas hacen vida y la mayoría de los contenidos, además de los que reciben, ¿no? Que permite de alguna forma identificar los riesgos, permite de alguna forma sensibilizarse ante la problemática y por supuesto es necesario también que haya un acompañamiento psicológico de hombres que han ejercido violencia pero que no ha llegado a niveles letales. Claro. Debe alguna para evitar y prevenir que esto alcance mayor incidencia. En esa cultura que usted mencionó de la violencia contra la mujer, ¿incide esa asignación de roles que da la sociedad a veces? De que el hombre provee, el hombre tiene que decidir, el hombre es el que... y la mujer tiene otros roles. ¿Tiene incidencia eso? Sin duda, es uno de los factores que ha contribuido, ¿no?, a la ocurrencia de estos crímenes, porque se entiende, se asume, se acostumbra que el lugar de las mujeres es el hogar, que el lugar de las mujeres es el cuidado de la pareja y de los hijos. Y en muchos casos estos femicidios ocurren justamente cuando las mujeres intentan salir, romper con esta tradición, ¿no? Cuando las mujeres comienzan a estudiar, cuando las mujeres comienzan a trabajar si nunca lo han hecho en el espacio público, ¿no? En el ámbito remunerado, cuando empiezan a compartir con otras personas, con familiares, con compañeros de trabajo o de estudio, de una forma, un desafío hacia la pareja lo percibe como un desafío de su autoridad, como una interpelación a esa autoridad masculina que hasta el momento ha detentado, se siente amenazado, en algunos casos o creen que las mujeres van a abandonarlos, entonces ahí se producen episodios de violencia y en algunos casos estos tienen ese escenario final, que es el femicidio. En muchos casos también, digamos, hay una idea errada en la que se suele creer de que las mujeres que son víctimas de femicidio son aquellas que han permitido la violencia. Claro. Y realmente no es así. Muchos de estos femicidios ocurren justamente cuando las mujeres no aceptan violencia, cuando las mujeres deciden dejar una pareja con la que han visto situaciones con las que no se sienten cómodas, cuando sienten vulnerados sus derechos y sus oportunidades. Entonces, cuando las mujeres intentan romper con relaciones, sea de noviazgo o de convivencia, en las que hay desigualdad, cuando las mujeres rechazan volver a tener relación con la que ya habían estado, de alguna forma es allí donde se suele producir estos crímenes. Y no significa que la responsabilidad de estos crímenes es sobre la mujer, tiene que ver Claro. capacidad de gestión de los hombres, de sus emociones, el manejo del rechazo, de la posibilidad de aceptar y respetar el no de la otra persona, y suele ser uno de los mayor riesgo para las mujeres. Entonces hay que identificar esto y en función de ellos diseñar campañas que de verdad permiten sensibilizar y llegar a las mujeres que están en riesgo, pero sobre todo a los hombres que son los agresores y quienes están cometiendo estos delitos. Doctora, para despedirnos, ¿qué le decimos a una mujer que nos esté escuchando y que esté en una situación de violencia en este momento y que no encuentre salida? Sí, digamos que es importante hacerles saber que siempre la posibilidad de cambiar la situación en la que está, por muy difícil que se vea, que es importante buscar el acompañamiento de familiares. En muchos casos no se quiere hablar de estas violencias que se viven por vergüenzas,
a ser cuestionada, pero siempre las mujeres encuentran en sus círculos de alguna forma cercanos y de grupos de mujeres y en algunas organizaciones también feministas la posibilidad de acompañamiento, incluso de salida, de huida de estos hogares o de estos casos en los que hay violencia. Pero más que hablarle a las mujeres, es importante hablarle a los hombres. Ajá. Y la necesidad de cambiar esta forma de ver y de relacionarse con las mujeres, entender que las mujeres no son propiedad de los hombres, que hay que cambiar las dinámicas en las que se relacionan, que hay que avanzar hacia formas más igualitarias y más respetuosas de relacionarse. Y por supuesto, el cuestionamiento de la violencia propia, pero también de los otros. Es decir, muchas veces los hombres están conscientes o en conocimiento de que un amigo, de que un familiar está ejerciendo violencia y no dice nada porque socialmente esto está aceptado. Es el momento de comenzar a cuestionar, de comenzar a interpelar estas violencias y decirle al compañero, al que está al lado, que algún comentario es inapropiado, que algún comportamiento es una forma de acoso, o de que la violencia que está ejerciendo es una situación de riesgo que puede tener un desenlace fatal, por supuesto, para esa mujer y para ellos también, porque hay una vida, ¿no?, que se condena a la cárcel producto de esas violencias. Doctora Esther Pineda, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, un placer. Te informó PDS Radio TV Digital. Doctora Esther Pineda.